El reflectómetro cuenta con los sustentos del aparato de Silverman, usado para comprobar las leyes de Snell. La ley de Snell utiliza una fórmula para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios con índice de refracción distintos. El aparato de Silverman consta de un círculo vertical graduado montado sobre una base ajustable. En el centro tiene un contenedor semicilíndrico en el cual puede verterse algún líquido o bien se puede cubrir con un espejo. Mediante un eje central mueve sobre el círculo dos marcadores con los que se marcan los rayos incidentes y reflejados o refractados según sea el caso. En el aparato Silverman y el reflectómetro se pueden apreciar diferentes comportamientos de la luz. Uno de ellos es la reflexión. La reflexión de la luz procedente de una superficie pulida se llama reflexión regular o especular. Los rayos reflejados son paralelos a los incidentes, es decir, tienen la misma dirección. Hay dos leyes de la reflexión especular. La primera de ellas es: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La segunda, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. La reflexión difusa es una superficie irregular o áspera que esparce y dispersa la luz incidente, lo que da por resultado que se ilumine la superficie, tal y como se muestra en la simulación del lado izquierdo. Por otra parte, la refracción es la luz que se propaga en línea recta a rapidez constante en un medio uniforme. Si cambia el medio, la rapidez también cambiará y la luz viajará en línea recta a lo largo de una nueva trayectoria. La desviación de un rayo de luz cuando pasa oblicuamente de un medio a otro se conoce como refracción, tal y como se muestra en la simulación en la parte izquierda. El primer problema es: un haz de luz que se propaga a través del aire incide sobre el agua con un ángulo de incidencia de 35 grados con respecto a la normal. Determine el ángulo de refracción si se sabe que el agua tiene un índice de refracción de 1.33. Para calcular el ángulo de refracción se ocupa la siguiente fórmula: θ subíndice t, que es el ángulo de refracción igual al arco seno del índice de refracción del medio 1 por seno por el ángulo de incidencia, todo eso sobre el índice de refracción del medio 2. Los datos que tenemos son los siguientes: ángulo de incidencia de 35 grados, el índice del agua es 1.33, el índice del aire es 1. Por lo tanto, calculamos lo siguiente y nos da 25.54. El segundo problema es: en un contenedor se tiene una mezcla de aceite y agua y hace incidir un haz de luz con un ángulo de 15 grados. Determine el ángulo de refracción de la transición del aire al aceite y posteriormente del aceite al agua. Si se sabe que el índice de refracción del agua es de 1.33 y el del aceite 1.46. Los datos que tenemos son el ángulo de incidencia de 15 grados, el índice de refracción del agua que es de 1.33, aceite 1.43 y el del aire 1. La solución: primero se hace del aire al aceite, sustituyendo los valores de la fórmula que vimos anteriormente, obtenemos que es 10.21 grados y posteriormente hacemos el del aceite al agua, pero en lugar de ocupar el ángulo de incidencia de 15 grados ocupamos el de 10.21 porque ya la dirección cambia. Entonces sustituimos los valores del medio 1, que es 1.46, después sobre el medio del agua, que es 1.33, y esto nos da un igual de 11.22 grados.
Ahora tenemos el tercer problema. Determine el ángulo crítico para el alcohol etílico que tiene un índice de refracción de 1.36. La fórmula es la siguiente. Teta subíndice C, que es el ángulo crítico por arcoseno del medio 2 sobre el medio 1. El medio 2 sería el aire y el medio 1 el alcohol. Por lo tanto, la solución es el ángulo crítico es igual al arcoseno de 1 sobre 1.36 y esto nos da 47.33 grados. En el diagrama bloques contamos con 4 etapas. La primera de ellas es la alimentación, el ajuste del ángulo del haz incidente, selección de medios de propagación o espejos y por último la medición de ángulo reflejado y refractado. En la etapa de alimentación consiste en un circuito de alimentación del diodo láser con una fuente de 5 volts con entrada USB y una resistencia para limitar la corriente. En la segunda etapa consiste en ajustar el ángulo donde se desea que el láser haga incidir la luz para observar el fenómeno deseado. En la tercera etapa consiste en colocar el contenedor de acrílico o el espejo sobre el disco perforado. Y en la última etapa consiste en obtener una medición del ángulo reflejado o refractado. En el diagrama eléctrico del reflectómetro consta de una fuente de 5 volts, un diodo láser y una resistencia de 120 ohms. El diodo láser nos va a permitir utilizarlo como una fuente luminosa. La resistencia nos sirve como protección del diodo láser y también para corregir la potencia a la cual trabaja. Los materiales que incluye el reflectómetro son 2 contenedores de acrílico graduados de 13 centímetros de diámetro, 3 discos de hard de 11 centímetros de diámetro y 2 de 4 centímetros de diámetro, 2 espejos de 2 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de largo y el otro espejo con una superficie rugosa de las mismas medidas. Las medidas de la estructura del reflectómetro se encuentran a continuación. La base mide 25.5 centímetros de ancho por 30.5 centímetros de largo y la estructura ensamblada mide 38.5 centímetros y de la base al láser 44 centímetros de largo. Los materiales para realizar la estructura del reflectómetro son 5T de cobre de media pulgada, 6 codos de cobre de media pulgada. Ambos nos ayudarán a realizar las conexiones de la estructura. Un conector de rosca hembra de media pulgada y un conector de rosca macho de media pulgada. Estos conectores cumplen la función de armar y desarmar el tubo principal y así sea más práctico su traslado. 150 centímetros de tubo de cobre de media pulgada. Este tubo se ocupará para realizar la mayor parte de la estructura. Un pegamento epóxico nos permite unir las piezas de cobre debido a que pega como si fuese soldadura. Una lámina de metal de 13 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Esta será el soporte del disco de hard. Una lija. La función es retirar las impurezas de los tubos al ser cortados. Y una lata de pintura para pintar las partes pertinentes. Los materiales para realizar la parte electrónica son una fuente de 5 volts USB, un jack USB 2.0, 100 centímetros de cable para bocina, una resistencia de 220 ohms y un diodo láser. Esto nos permitirá hacer las conexiones pertinentes para mostrarlo en los diferentes fenómenos de reflexión y refracción durante la práctica. Para realizar la estructura de reflectómetro tenemos que realizar el proceso de elaboración que consta de un primer punto, el cual es cortar los tubos de cobre. Segundo, cortar 3 tubos de 10.5 centímetros. Posteriormente, cortar 2 tubos de 15 centímetros y un tubo de 10 centímetros. Todos estos tubos unirlos con los codos y con las T con el pegamento epóxico, como se muestra en la imagen del lado derecho. Y repetir lo mismo para la base superior, tal como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Finalmente, pintar y lijar para que la estructura quede lista e implementarlo a la práctica.
El láser estará fijado a un eje que permite que se pueda girar alrededor del disco perforado del soporte. Dependiendo del fenómeno que se desea apreciar, se deberá colocar los discos de hard correspondientes y los espejos o los contenedores de acrílico sobre el disco perforado. Para el fenómeno de reflexión se debe colocar sobre el disco de la base el disco de hard de 11 centímetros y después el espejo, ya sea plano para reflexión especular o rugoso para reflexión difusa. Una vez montados los elementos se debe conectar la fuente de láser y ajustar el ángulo de incidencia. Al hacer incidir el haz de la luz en el espejo, este lo reflejará hacia el disco de hard, pudiendo obtener de esta manera el ángulo de reflexión. Para observar la refracción de la luz entre dos medios, se debe llenar a la mitad del contenedor con algún líquido que se quiera estudiar. Después se coloca el contenedor de acrílico sobre el disco de la base, se conecta la fuente de alimentación del láser y se ajusta al ángulo de incidencia. El haz del láser pasará del medio 1, en este caso el aire, al medio 2, que será el líquido que contiene el acrílico. Al momento de pasar de un medio a otro, la luz sufrirá un cambio en su dirección y esta se podrá observar donde choca el haz refractado con la pared del acrílico. La graduación del contenedor ayudará a la medición del ángulo de refracción. En caso de que se quiera observar la reflexión interna total, se tiene que hacer incidir el haz de luz por la parte inferior del contenedor, para que de esta forma pase de un material más denso a uno menos denso. Llenar previamente un disco de hard y hacer incidir un haz de luz a 35 grados. Colocar sobre el soporte de refractómetro. Sujetar de manera uniforme el disco. Ajustar el ángulo a 35 grados. Las condiciones del ambiente pueden afectar los resultados. Apagar las luces para apreciar mejor el efecto. Y el ángulo de refracción debe de ser aproximadamente 25.5 grados. Para la reflexión en un espejo pulido, ponemos los jinetillos sujetadores y arriba de él ponemos el espejo pulido, colocando el haz de luz incidente a los grados pertinentes que nos muestra el disco de hard. Por lo tanto, el ángulo que incide debe ser el ángulo de salida, porque se cumple la condición de refracción especular. Las limitaciones para el uso de reflectómetros son: la potencia luminosa del láser no es la suficiente para que se pueda apreciar en un ambiente con iluminación. La estructura mecánica genera alteración en los resultados finales. Las condiciones de operación recomendadas es trabajar en espacios con poca iluminación, trabajar sobre una superficie plana. Los aditamentos incluidos deben de estar limpios para apreciar correctamente los puntos prácticos. Tener una estación de trabajo exclusiva para el reflectómetro. Y las precauciones que se dan: por ningún motivo reemplace la fuente de alimentación por otra de diferentes características. La que incluye el kit de reflectómetro es de 5 volts. No se permite exceder el voltaje propuesto. Nunca apriete de manera excesiva la rosca del soporte principal. En caso contrario, ocupe una herramienta especial para desenroscar. No realice modificaciones o adaptaciones al equipo sin la autorización del profesor.